sudor y mostaza. Mateo no conocía los juguetes, solo el peso del balde con agua jabonosa y el calor sofocante del carrito de hot dogs. A sus 8 años, sus manos ya estaban curtidas por el trabajo. Cada mañana, antes de que el sol terminara de despertar, se instalaba en la esquina más transitada de la ciudad. Con una esponja vieja y un trapo sucio, se acercaba a los autos de lujo que se detenían en el semáforo, rogando por unas monedas a cambio de limpiar el parabrisas. Por las tardes, el aroma a salchichas y cebolla frita envolvía su pequeña figura mientras servía comida a los transeúntes hambrientos. La pobreza era una sombra constante en su hogar de paredes de cartón, donde el hambre solía ser el único invitado a la cena. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una determinación feroz. Mientras veía pasar los vehículos de alta gama, Mateo no sentía envidia, sino una ambición que crecía como una raíz profunda en su pecho. Soñaba con el día en que él fuera el que bajara la ventanilla para dar una propina, en lugar de recibirla. La inocencia se le escapaba entre los dedos con cada gota de sudor, reemplazada por la dura realidad de un niño que tuvo que hacerse hombre antes de tiempo. En el barrio, todos lo conocían como el pequeño trabajador, pero nadie imaginaba que ese niño que lavaba llantas estaba planeando conquistar el mundo a cualquier costo, sin saber que el precio de su ascenso sería mucho más alto de lo que su joven mente podía calcular en ese momento. El pacto de sombras. La adolescencia de Mateo trajo consigo un cambio de escenario. Cansado de las monedas de cobre, sus ojos se cruzaron con los de hombres que vestían seda y portaban armas como si fueran accesorios de moda. Fue en un callejón detrás de su puesto de comida donde ocurrió el primer encuentro. Don Carlos, un hombre de mirada gélida y voz de terciopelo, vio en Mateo la chispa de la ambición desmedida. ¿Quieres seguir lavando lodo o quieres ser el dueño del camino?, le preguntó. La elección fue instantánea. Mateo comenzó transportando paquetes pequeños, mensajes cifrados y mercancía prohibida que se ocultaba bajo las capas de su antigua vida. Pronto, los hot dogs fueron solo una fachada para un negocio mucho más lucrativo y peligroso. La adrenalina se convirtió en su nueva droga. Aprendió las reglas del bajo mundo: lealtad, silencio y mano dura. Cada entrega exitosa le otorgaba un fajo de billetes que superaba lo que su padre ganaba en un año. Se alejó de sus amigos de la infancia, reemplazándolos por socios que hablaban el lenguaje del plomo y la pólvora. El niño trabajador se transformó en un joven astuto que sabía moverse por los laberintos de la ilegalidad. La oscuridad comenzó a filtrarse en su alma, pero él solo veía el resplandor del dinero fácil. No se dio cuenta de que al aceptar ese primer encargo, no solo estaba ganando fortuna, sino que estaba firmando un contrato irrevocable con la muerte que se cobraría años más tarde. El trono de oro. A los 25 años, Mateo ya no era un mensajero, era un arquitecto del imperio. Su nombre se susurraba con respeto y temor en varios continentes. Poseía una flota de aviones privados que cruzaban el Atlántico cargados de secretos y fortuna. Su vida se transformó en una sucesión de hoteles de 7 estrellas, playas privadas en Dubái y fiestas en áticos de Nueva York. Vestía trajes a medida y relojes que valían más que la casa donde nació. Viajó por el mundo no como un turista, sino como un conquistador. Desde las cumbres de los Alpes suizos hasta las selvas de Colombia, su influencia no conocía fronteras. Mateo se sentía invencible, un dios moderno que había desafiado a la pobreza y ganado. La riqueza fluía como un río interminable, compró mansiones para su familia y silencio para sus enemigos. Sin embargo, en la cima de su éxito, la soledad era su única compañera constante. Cada viaje era una huida hacia adelante, cada lujo un intento de olvidar el olor a mostaza de su infancia. Se rodeó de personas que lo admiraban por su dinero, pero no tenía a nadie que conociera su nombre real. Su vida era una coreografía de excesos, poder y peligro constante.
Creía que había escapado de su pasado, pero la red de la ley y la envidia de sus rivales se estaba cerrando lentamente sobre él. El mundo era suyo, pero el suelo bajo sus pies estaba hecho de cristales rotos, listo para desmoronarse al menor descuido del destino. Tras las rejas de hierro. La caída fue tan estrepitosa como su ascenso. Una madrugada lluviosa en Miami, el estruendo de las puertas derribadas por la DEA puso fin a su reinado. El hombre que se sentía dueño del mundo terminó esposado, con el rostro contra el suelo frío. Mateo fue juzgado y sentenciado a 20 años en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. El color de su vida cambió del dorado al naranja vibrante de su uniforme de convicto. Las dimensiones de su universo se redujeron a una celda de concreto de 2 por 3 metros. Allí, el tiempo se volvió un enemigo tangible. Los primeros años fueron una lucha contra la locura y el arrepentimiento. Recordaba cada decisión, cada rostro de aquellos que pisoteó para subir. La justicia estadounidense fue implacable, sus cuentas fueron congeladas y su imperio se desintegró como un castillo de naipes. En la soledad de la celda, Mateo volvió a ser aquel niño asustado, pero sin la esperanza que tenía entonces. Aprendió el significado de la libertad solo cuando la perdió por completo. Las visitas eran nulas y las cartas se volvieron escasas. El hombre que había viajado por todo el planeta ahora contaba los pasos de pared a pared. La prisión fue su crisol, donde el orgullo se convirtió en cenizas. Durante 2 décadas, el silencio fue su único consejero, mientras veía a través de una pequeña rendija cómo el mundo seguía girando sin él, olvidando por completo al gran capo que una vez fue. Fantasma en su tierra. Cuando Mateo finalmente salió de prisión, el mundo era un lugar extraño. Fue deportado de regreso a su país natal con apenas una pequeña bolsa de pertenencias y un alma desgastada. Al aterrizar, el calor del trópico lo golpeó como un recuerdo doloroso. Caminó por las calles de su antiguo barrio, pero ya no era el héroe que regresaba con tesoros, sino un fantasma que nadie quería reconocer. Los lugares donde jugaba habían sido reemplazados por edificios modernos o ruinas olvidadas. Su familia había desaparecido, algunos muertos, otros perdidos en la diáspora del tiempo. Mateo intentó buscar redención, pero sus manos, que una vez manejaron millones, ahora temblaban por la edad y el desuso. No tenía dinero, ni contactos, ni poder. Se sentaba en los parques a observar a los niños que lavaban autos, viendo su propio reflejo en ellos, deseando poder advertirles sobre el camino que acechaba en las sombras. Era un extraño en su propia casa. La gente lo miraba con desconfianza, reconociendo en sus rasgos las huellas de un pasado oscuro. Intentó conseguir un trabajo honesto, pero su nombre estaba manchado para siempre. La libertad que tanto anheló resultó ser una prisión más grande y cruel. La prisión del olvido y la irrelevancia. Mateo caminaba como un muerto en vida, buscando un perdón que la sociedad no estaba dispuesta a otorgar, sintiendo que el aire de su patria, aunque familiar, ya no le pertenecía. El silencio del plomo. El pasado nunca muere, solo espera el momento oportuno para cobrar sus deudas. Una tarde, mientras Mateo compraba un hot dog en un puesto callejero, recordando el sabor de su infancia, una motocicleta se detuvo bruscamente a su lado. No hubo palabras, solo el sonido seco de los disparos que rompieron la calma del atardecer. Los errores de su juventud, las traiciones olvidadas y los enemigos que nunca perdonaron, finalmente lo alcanzaron. Mateo cayó sobre el pavimento caliente, el mismo suelo que había lavado con agua jabonosa décadas atrás. Mientras su vida se escapaba, vio como el envoltorio del hot dog volaba con el viento, una burla cruel del destino que lo devolvía al principio. No hubo una despedida gloriosa ni un funeral de estado. Murió en la misma esquina donde comenzó su ambición, rodeado de extraños que se alejaban asustados.
La sangre se mezcló con el polvo de la calle, sellando una historia de gloria efímera y tragedia permanente. Mateo cerró los ojos entendiendo que el poder ilegal es un préstamo con intereses mortales. Su cuerpo quedó allí, como una advertencia silenciosa para los soñadores del barrio, que el camino más rápido hacia la cima suele ser también el más corto hacia la tumba. El niño que quiso ser dueño del mundo terminó siendo solo una noticia más en el periódico del día siguiente, una sombra que finalmente encontró el descanso en el lugar donde todo, trágicamente, comenzó.